el tema, tenemos que hablar acerca de las etapas del ciclo vital. Así que vamos a hablar del desarrollo humano. Por ejemplo, acá puedes ver a una pequeñita, ¿verdad? Más o menos de 10 u 11 meses, ¿sí? Acá una niña, luego tenemos a una adolescente, primero puber, ¿no? Entonces los cambios durante el ciclo vital, los cambios físicos, los cambios hormonales, los cambios mentales o psicológicos, es lo que vamos a explicar el día de hoy. Todas las etapas del ciclo vital. Primero vamos a definir qué cosa es el desarrollo humano. El desarrollo humano, jovencitos, va a ser un proceso de cambios. Vamos a tener una serie de cambios. Van a existir cambios cuantitativos, quiere decir cambios observables, y también van a existir cambios cualitativos, quiere decir cambios mentales. En los cambios cuantitativos tenemos, por ejemplo, la talla y el peso. No olvidemos que en cuanto al desarrollo humano, nuestra talla poco a poco se va incrementando, ¿verdad? Claro que la talla y el peso también depende de la herencia, porque si nuestros padres son altos, probablemente nosotros también. Si nuestros padres son bajitos, probablemente nosotros también lleguemos a ser bajitos. Entonces, la herencia influye bastante en la talla y el peso, así como también la alimentación, pero principalmente la herencia. Estos cambios físicos, esos cambios cuantitativos, se presentan a lo largo del ciclo vital, pero también pueden haber cambios cualitativos, cambios mentales, cambios en la forma de pensar y en la expresión de nuestros sentimientos. Durante el ciclo vital, nuestra forma de pensar, la expresión social y nuestros sentimientos van a ir modificándose. Entonces, todos estos cambios físicos, cuantitativos, cualitativos, forman parte del desarrollo humano. ¿Qué factores influyen? Bueno, hemos dicho que siempre los factores biológicos están relacionados con todo lo interno, ¿verdad? En los factores biológicos tenemos a la herencia, a los cromosomas, a la alimentación. La herencia, hace un instante hemos dicho, influye en la talla, influye en el peso. Los cromosomas pueden perjudicar nuestro desarrollo humano. Por ejemplo, la alteración del par número 21 de los cromosomas, tú sabes que genera el nacimiento de los niños con síndrome de Down. Y su desarrollo humano de los niños con síndrome de Down, al menos a nivel mental, su desarrollo humano es bastante lento, ¿verdad? A nivel mental, a nivel del intelecto, por ejemplo. No hay, por ejemplo, personas con síndrome de Down que llegan a la ancianidad. Entonces, esta alteración cromosómica genera muchas dificultades. La alimentación también influye en el desarrollo humano. No olvides que la alimentación no solamente influye en la niñez, sino también influye durante el embarazo. La mujer embarazada tiene que presentar una buena alimentación para que así las neuronas, su sistema nervioso, pueda desarrollarse de manera adecuada en el bebé. También tenemos los factores ambientales. Sabemos que los factores ambientales son todos los elementos externos, ¿verdad? Todo lo que nos rodea. ¿Cómo influye todo lo que nos rodea? Por ejemplo, el contexto influye en el desarrollo humano, la cultura y la educación también. Por ejemplo, tú sabes que en la adolescencia o al adolescente muchas veces se le considera rebelde sin causa, ¿no? En el caso del adolescente, ¿verdad? Algunos consideran eso porque resulta que los adolescentes son bastante conflictivos, pero no todos. No todos los adolescentes de la costa son conflictivos, ¿verdad? En la sierra, por ejemplo, los adolescentes, sobre todo los que viven en los pueblitos, son bastante respetuosos, son bastante responsables. Lo que pasa es que ahí no hay un contexto de amigos o de televisión que influyan de manera negativa. Están más concentrados en ayudar a sus padres o en el campo, en las tareas del campo, que no tienen tiempo para dejarse influir de manera negativa de los elementos externos. Muy bien, vamos a hablar ahora de las etapas. El desarrollo humano se divide en dos etapas, en la etapa prenatal y en la etapa postnatal. Prenatal, ¿qué significa pre? Tú sabes que pre significa antes, ¿no? Entonces, prenatal sería la etapa antes del nacimiento. Acá está, mira el bebé en el vientre materno.
Está en la etapa prenatal, que dura aproximadamente 9 meses. En el ser humano sabemos que el embarazo dura aproximadamente 9 meses, aunque también hay casos de bebé que han nacido antes. En los animales, por ejemplo, nuestro perrito y nuestro gatito, sabemos que su proceso de formación de embarazo, en el caso de los perritos o gatitos, duran menos, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente? 2 meses, 3 meses, ¿verdad? En el ser humano aproximadamente 9 meses dura el embarazo, ¿cierto? 2 meses, Saori. Así es. En el ser humano es distinto, ¿no? Imagínese todo el tiempo que tiene que esperar el ser humano, 9 meses. ¿Qué hubiera sido si el ser humano esperase solamente 2 meses o 3 meses para nacer? Pues en el caso de los animalitos sí, ¿verdad? Muy bien, perros y gatos, por supuesto, porque en otros animales, como el elefante, por ejemplo, es distinto. Listo, chicos. La etapa prenatal se divide en 3 periodos. Tenemos el periodo cigotal. El periodo cigotal es cuando ocurre el momento de la concepción, quiere decir cuando el óvulo se une con el espermatozoide y se forma el nuevo ser, llamado huevo cigoto, de ahí que se le conoce como periodo cigotal. Tenemos el periodo embrional. El periodo embrional, en este periodo se realiza también el proceso de organogénesis. Organogénesis significa formación de los órganos. Entonces, génesis, no te olvides que génesis, así como la Biblia, génesis, significa inicio, ¿no? Origen, ¿verdad? Entonces sería el inicio o el origen de los órganos. Se empiezan a formar los órganos. En esta etapa, la etapa embrional se considera una etapa muy vulnerable, o sea, la mujer embarazada tiene que estar lo más tranquila a nivel emocional y no tiene pues que caminar demasiado ni cargar mucho peso, porque durante los 2 primeros meses, incluso 3 primeros meses, es una etapa bastante vulnerable. Cualquier acontecimiento fuerte, cualquier impresión fuerte, o las caminatas exageradas, o levantar peso, podría generar la pérdida del bebé y se produce un aborto espontáneo, ¿verdad? Que no es lo mismo que un aborto inducido, ¿no? El aborto inducido es cuando la mujer no quiere tener su bebé y se somete a una operación donde se retira el producto o el bebé. En este caso, la mujer embarazada sí desea tener a su bebé, pero lamentablemente acontecimientos externos, repito, o una caminata exagerada durante los primeros meses, una impresión fuerte, una emoción fuerte, podría generar la pérdida del bebé. Repito, por eso que la mujer embarazada tiene que estar lo más tranquila posible y en un reposo moderado, ¿verdad? Acá en esta etapa también se van a presentar la formación de los embriones, de las capas embrionarias. Por ejemplo, no sé si has escuchado hablar de las capas endodermo, mesodermo, ectodermo. Estas capas embrionarias se forman en el periodo embrional. Y luego, a partir del 5.º mes aproximadamente, estamos hablando de la etapa fetal. Acá, por ejemplo, ya el embrión ha terminado de desarrollarse. El feto, en este caso, sería, ¿verdad? Ya empieza a tener la forma de un ser humano y empieza a realizar pequeñas actividades, como por ejemplo patea, se acomoda, succiona su dedo. La mayoría de mujeres embarazadas argumentan haber sentido la patadita de su bebé aproximadamente al 5.º mes de embarazo. Entonces, todo esto corresponde, chicos, a la etapa prenatal, ¿ya? Vamos a concentrarnos ahora en la etapa postnatal. Listo, etapa postnatal. Si pre significaba antes, post, ¿qué significará, chicos? Después, ¿sí o no? Pre significaba antes y post significa después. Natal, no te olvides que natal significa nacimiento, ¿ya? Muy bien, Gabriela, significa después. Entonces, quiere decir que la etapa postnatal es la etapa después del nacimiento. Claro, entonces vamos a hablar ahora de todas las etapas después del nacimiento. A ver, la primera etapa, chicos, después del nacimiento, ¿será la infancia o será la niñez? ¿Qué opinas? Después del nacimiento, la primera etapa es la infancia o la niñez. Muy bien, Zaira, la infancia, ¿verdad? Saori, la infancia, por supuesto, Kevin. Así es. Vamos a hablar entonces primero de la infancia.
La primera etapa después de nacimiento empieza con la infancia, que se presenta aproximadamente de 0 a 6 años. ¿Cuáles son las características? Mira, acá tenemos imagen, por ejemplo, imágenes del bebé de la primera infancia. Acá también tenemos imágenes de la primera infancia. Y seguramente tú tienes tu hermanito o sobrino, ¿verdad? Que se encuentra en la primera infancia. Cierto, Gabriel, la primera infancia. 0 a 3 años. Bueno, aparecen los primeros reflejos. Los reflejos son respuestas automáticas e involuntarias, no son aprendidas, así que se presentan de manera innata en el organismo. ¿Cuáles son los primeros reflejos que tiene un recién nacido? Por ejemplo, el reflejo de succión. A ver, estoy señalándolo, reflejo de succión. ¿En qué consiste el reflejo de succión? Acá está, chicos, el dibujito, ¿ya? El reflejo de succión consiste en tomar la teta de la mamá. Mire, este pequeñito está bien prendido de la teta de la mamá, ¿sí? Todos nosotros hemos presentado de pequeñitos este reflejo de succión, ¿no? A partir de la cual nos alimentamos, ¿verdad? También, aparte del reflejo de succión, otro reflejo presente durante los primeros años es el reflejo de prensión. ¿En qué consiste el reflejo de prensión? Llamado también reflejo darwiniano. Tú, por ejemplo, colocas tu dedito o el lapicero en la palma de la mano. Colocas en la palma de la mano tu dedo o lapicero, en la palma de la mano del pequeñito, ¿ya? Colocas tu dedo o el lapicero y busca sujetarlo. Entonces a eso se le llama reflejo de prensión, cuando sujeta todo lo que llega a la palma de la mano. Incluso cuando tú cargas a un bebé, las chicas, por ejemplo, las señoritas, cuando cargan al bebé y están con el cabello largo, por ejemplo, has podido observar, ¿no? De que sujeta incluso tu cabello. Y cuando sujeta tu cabello, difícil, ¿no? Que suelte, por ejemplo, ¿verdad? La prensión es relativamente fuerte. Entonces, estamos hablando de este reflejo. El reflejo de Babinski, en cambio, es en la planta del pie, ¿ya? A ver, ¿en qué consiste el reflejo de Babinski que solamente dura los 2 primeros meses? Consiste en que si tú pasas con tu dedo la planta del pie, el pequeñito, si tú pasas con tu dedo la planta del pie del pequeñito, este pequeñito empieza a estirar sus deditos como si fuera un abanico. Estira sus dedos y lo tiende hacia adelante. Entonces, esa respuesta automática se llama reflejo de Babinski. Y así existen muchos reflejos durante la primera infancia. Bueno, acá también aparece el juego solitario. ¿En qué consiste el juego solitario? En que juega solo, todavía no sabe jugar en grupo. Por ejemplo, acá, mira, cada uno se entretiene, ¿verdad? Es más, incluso un caso típico de juego solitario es el juego de la sonaja. El pequeñito le gusta jugar con su sonaja por bastante tiempo. Si tú colocas acá varios juguetes, cada uno se entretiene solo. Todavía no sabe jugar en grupo, o sea, no es que yo juego contigo, ahora me toca a mí, vamos a jugar juntos, no sabe todavía, es juego solitario. Y se da el apego es el primer vínculo, acá, es el primer vínculo o lazo afectivo que presenta el pequeñito con la mamá. O sea, busca a la mamá, cuando la mamá se va a comprar, se desespera, busca a su mamá. Cuando regresa la mamá de la tienda, se alegra y busca que la mamá lo atienda, lo cargue, por ejemplo. Ese primer lazo, ese primer vínculo emocional, ese primer lazo afectivo que principalmente existe entre el niño y la madre, a eso se le llama apego. Pero a veces, como la mamá está trabajando, deja a su hijo, por ejemplo, con la abuelita, o deja a su hijo, por ejemplo, pues con la cuidadora, ¿verdad? Con la nana, o deja a su hijo de repente pues con la tía. Entonces, muchas veces el apego no se forma hacia la mamá, sino de repente hacia la persona que lo cuida, que sería otro familiar. Lo recomendable es que sea hacia la mamá, ¿verdad? Pero a veces, ya acabamos de mencionar que por motivos principalmente laborales, a veces sucede de que otra persona lo cuida y el apego se le da hacia otra persona. Muy bien, ahora tenemos la segunda infancia. A ver, segunda infancia de 3 a 6 años. ¿Qué ocurre en la segunda infancia, jovencitos? Aparece el juego imaginario. Quiere decir que juega utilizando bastante su imaginación, su creatividad. ¿Ya? Por ejemplo, los pequeñitos, a esta edad los pequeñitos
Disculpen, chicos, por acá me estaban preguntando algo. Por ejemplo, los pequeñitos a esta edad juegan a los aviones. No sé si han visto que juegan a los aviones, pero ellos mismos se imaginan que son los aviones. O sea, estiran su brazo, ¿verdad? Y se imaginan que son los aviones y empiezan en este caso, como si estuvieran volando, empiezan a estirar su brazo, hasta incluso se chocan con sus compañeritos, ¿no? Los aviones juegan a que se están chocando. Entonces, ese caso es un caso de juego imaginario. También juegan, por ejemplo, los caballos, pero se suben sobre una escoba, sobre un palo, sobre una escoba. Y se imaginan que la escoba es el caballo, ¿verdad? Entonces, sería pues otro caso de juego imaginario. Aparece en la segunda infancia, según el psicólogo Jean Piaget. Piaget es un psicólogo que ha hecho investigaciones en el desarrollo humano. Es más, Piaget ha hecho estas investigaciones en sus propios hijos, desde el nacimiento hasta la adolescencia, y él considera que en la segunda infancia aparece el animismo. ¿Qué cosa es el animismo, jovencitos? Cuando le da vida a los objetos. Por ejemplo, la pequeñita piensa que su muñeca tiene hambre, que su muñeca tiene frío, ¿verdad? Incluso la pequeñita se va a dormir con su muñeca y a la muñeca le pone su almohada. Para que duerma bien, te dice la pequeñita, ¿no? Pero tú sabes que la muñeca no tiene hambre en realidad, ¿no? Que la muñeca no tiene frío, ¿verdad? Que no necesita una buena frazada o una buena almohada para dormir. Es más, ni duerme la muñeca. Pero la pequeñita piensa que sí, porque en los pequeñitos, en la segunda infancia, ¿qué cosa aparece, chicos? El animismo. O sea, le da vida a los objetos. Le da vida a sus muñecos, le da vida, por ejemplo, pues a su peluche, ¿verdad? Entonces expresa el animismo, ¿ya? De repente tú también de pequeñito eras animista. A ver, ¿cuántos de ustedes pensaban de pequeñitos que la luna les perseguía? Mamá, mira, me muevo para acá, la luna me sigue. Me muevo para este lado y la luna me persigue. Entonces, eso también es un ejemplo de animismo, porque tú sabes que la luna en realidad no te persigue, ¿no? Eso se llama ilusión objetiva. ¿Cómo que te persigue? No, no te persigue. Pero cuando tú crees eso, pensando que la luna tiene vida, es más, algunos cuando miran una parte de la luna, dicen, por ejemplo, hay pequeñitos que dicen, mira mamá, la luna está feliz, está sonriendo. Entonces, cuando pensamos que la luna está feliz, que la luna está sonriendo porque solamente se mira una parte de la luna, o cuando pensamos que la luna nos persigue, eso se llama animismo, ¿sí? Bueno, para la mamá el animismo es una ventaja, ¿no? Porque a veces sucede que el pequeñito, al caminar de forma casual, se da un golpe en la mesa y se pone a llorar, ¿verdad? Y el pequeñito cuando llora, su llanto se escucha hasta el otro lado de la habitación. Y la mamá no sabe cómo calmar a su hijo, hasta que al final la mamá le dice, a ver ya, dime, ¿quién te ha pegado? ¿Quién te ha golpeado? Y el pequeñito llorando señala a la mesa, ¿no? A la mesa o a la silla, al objeto con que se ha golpeado. Él me ha pegado, dice el pequeñito, ¿no? Y luego la mamá, ¿qué cosa responde? Le da golpecitos a la mesa o le da golpecitos a la silla diciendo, ¿por qué le has pegado a mi hijo? Y el pequeñito al ver que la mamá ha dado golpes a la silla o a la mesa, el pequeñito se calma, porque el hijo piensa que le ha dolido también, ¿no? Entonces el golpe que le dio la mamá. Entonces, esa es una expresión también de animismo, ¿ya? Yo no sé si tú has visto a tu hermanito o a tu perrito, a tu hermanito o a tu sobrinito viendo televisión con el perro. Y cuando has querido cambiar de canal, te ha dicho, hermano, no cambies de canal, el perro está viendo, dice. Tú sabes que el perrito no elige los canales, ¿no? No, para nada, pero al perrito le está dando conciencia, le está dando ánima. Eso también es una expresión de animismo. Otra expresión de animismo, jovencitos, es cuando dibujan sus dibujos. Los dibujos de los pequeñitos tienen ojos, nariz y boca. Por ejemplo, dibuja el sol y le pone ojos, nariz y boca. Dibuja los cerros o a la planta y le pone ojos, nariz y boca. También, ¿ya? O sea, le está dando rostro, le está dando ánima, sería la expresión del animismo, ¿sí? A ver, otro ejemplito más, chicos, a ver, para que se entienda. Por ejemplo, el pequeñito observa que la planta, bueno, nosotros sabemos que producto de la lluvia, la planta está mojada, ¿no?
Pero el pequeñito dice, mira mamá, la planta, pobrecita, ha estado llorando toda la noche. Sí, toda la noche ha estado llorando la planta. Hay que meterla al cuarto, mamá, porque pobrecita la plantita. O sea, piensa que esa lluvia, el pequeñito piensa que esa lluvia es su lágrima, que la plantita se pone triste, que la plantita ha estado llorando nuevamente, ¿no? Le ha dado vida, aunque las plantas sabemos que tiene vida, pero le ha dado conciencia a en este caso, a las plantas. Entonces, darle vida a los objetos o darle conciencia a las plantas o conciencia a los animales, eso se llama animismo. Aparece también el lenguaje simbólico cuando ya puede hablar y puede representarse mentalmente lo que puede, en este caso, hablar. Muy bien, así es. Alison, sí, tu pregunta está bien, claro. En esta etapa, en la segunda infancia, producto del animismo, también se presentan los amigos imaginarios. No solamente producto del animismo, ¿no? Sino que como aparece la imaginación, la fantasía, también ocurre la presencia de los amigos imaginarios. Y te dicen, mamá o hermana, me acabas de servir mi comida y a mi amigo imaginario también sírvele, te dice, ¿no? En esa silla no te sientes, ahí se está sentando mi amigo imaginario. Entonces sí, ocurre esa expresión del amigo imaginario en la segunda infancia. Listo, chicos. Gracias por sus preguntas. Entonces aparece el lenguaje simbólico, que es que ya se representa, habla y se puede representar, ¿no? Por ejemplo, cuando se refiere al perrito, cuando se refiere al gatito, ya puede representarse mentalmente a estos animales. Luego aparece también el egocentrismo, cuando no puede entender el punto de vista de los demás. Piensa que todo gira a su alrededor. O sea, si él tiene hambre, cree que tú tienes hambre. Si él tiene frío, cree que tú tienes frío. O sea, lo que a él le pasa, lo que a él le sucede, cree que al resto también le está pasando, le está sucediendo. Eso se llama egocentrismo, ¿ya? Es por eso que cuando juegas a las escondidas, por ejemplo, con los pequeñitos de esta edad, tú juegas a las escondidas y le dices, ya, anda, escóndete. Mientras que yo voy estudiando, anda, escóndete. Y cuando termina de esconderse y tú le buscas, muchos pequeñitos no se esconden bien. En vez de esconderse debajo de la cama, se esconden encima de la cama. O se esconden, por ejemplo, al costado de la columna. Así, ¿no? Encima de la cama se tapan, por ejemplo, y tú puedes ver que ni siquiera se ha escondido. Lo que pasa es que al taparse con la frazada, como ellos no se pueden ver, piensa que tú tampoco le puedes ver. Al taparse los ojos, ¿ya? En una esquinita o al costado de la columna, como él no se puede ver, piensa que tú tampoco lo puedes ver. Entonces, por esto que su forma de jugar las escondidas es bastante curioso, ¿no? O sea, en realidad no se esconde bien. Él cree que se ha escondido bien. ¿Por qué? Porque él está pensando, si yo no me puedo ver, seguramente el resto no me puede ver. Entonces, eso se llama egocentrismo. Cuando lo que a él le pasa, cree que al resto también le está sucediendo. Muy bien, ahora pasamos a la etapa de la niñez, de 6 a 10 años. ¿Algún familiar tuyo estará en la etapa de la niñez? Estamos hablando de 6 a 10 años. A ver, chicos. En la niñez, bueno, ya el pequeñito ingresa a la escuela primaria, ¿verdad? 6 años, primer grado, 7 años, segundo grado. Empieza la escuela primaria. Acá, por ejemplo, tenemos una representación. Mira, está sumando, porque en la primaria empiezan a realizarse las operaciones matemáticas, ¿no? Empieza a sumar, empieza a restar. Poco a poco empieza a realizar operaciones matemáticas. Es por eso que según el psicólogo Jean Piaget, en la niñez, el niño se encuentra pues en la etapa llamado operatorio concreto. ¿Y por qué se va a llamar operatorio concreto? Porque ya realiza operaciones. Aparece el pensamiento reversible, quiere decir que puede contar del 1 al 10, al revés y al derecho. Cuando puede contar al revés, ese pensamiento se llama reversible. Al principio los pequeñitos no pueden contar al revés, pero a partir de los 6 años ya pueden contar al revés, llamado pensamiento reversible. Producto del pensamiento reversible también pueden restar, porque recuerda que la resta es lo inverso de la suma, ¿verdad? Entonces, como ya puede retroceder, ya sabe que 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3. Ya sabe contar del 1 al 10 y del 10 al 1.
Bueno, lo que hace un instante hemos mencionado, comience a realizar operaciones matemáticas, sumar, restar, multiplicar, empieza también a ordenar según el tamaño. Ordena los objetos según el tamaño, de mayor a menor o de menor a mayor. A ver, ordéname tus peluches según el tamaño y puede ordenar. A ver, ordéname las tizas o tus lápices de colores de lo más pequeñito a lo más grande, ya lo puede ordenar. Cuando tiene la capacidad de ordenar los objetos según el tamaño, eso se llama seriación. También puede agrupar. Cuando agrupa los objetos, eso se llama clasificación. A ver, con el plumón de color verde, enciérrame a todos los vegetales. Ya lo puede encerrar, lo puede agrupar, lo puede clasificar. Con el plumón de color marrón, enciérrame a todos los objetos. También, ¿no? Ya puede encerrar. Con el plumón de color amarillo, a ver, enciérrame a todas las frutas. Entonces ya puede tener esta capacidad de agrupar. Eso se llama clasificación. También aparece el juego reglado, que es el juego con normas. Empieza a jugar con normas. Por ejemplo, el juego de la chapada, donde empiezan a atraparse a la hora del recreo, ¿verdad? Entonces es un juego con normas, porque, a ver, yo te atrapo primero, luego tú me atrapas o tú me persigues, ¿verdad? Entonces son juegos con normas. Aunque en la actualidad, debido a la tecnología, muchos pequeñitos están concentrados más en los celulares, ¿no? Pero en el colegio, como está prohibido llevar los celulares al colegio, ahí sí, ¿no? Toca el timbre del recreo y están jugando a las escondidas, jugando a la chapada. Algunos pintan, por ejemplo, con tiza el suelo y juegan a mundo, por ejemplo, a las canicas, al trompo, ¿verdad? Y así diferentes juegos de pequeñitos que realizan los niños. Entonces, esos juegos como tienen normas, tienen reglamentos que respetarse, ¿ya? Aunque a veces no los respetan, pero hay reglamentos que respetar, es por eso que se llama juego reglado. Por ejemplo, las escondidas, juego del mundo, juego de la chapada. Listo. Ahora vamos a pasar a la etapa de la pubertad. Hablamos de pubertad aproximadamente entre los 10 a 13 años, ¿ya? Aunque generalmente son las mujeres quienes atraviesan primero la pubertad, o sea, las mujeres a los 10 u 11 años ya están atravesando la etapa de la pubertad. Los varones se demoran un poquito. Los varones a los 12 o 13 años recién están pasando la etapa de la pubertad. Profesora, ¿y por qué las mujeres antes? Bueno, tiene que ver con la maduración del organismo. La maduración biológica de las mujeres se da mucho antes que la maduración biológica de los varones. O sea, los cambios físicos, los cambios hormonales, ya obedece pues a patrones internos. ¿Cómo me voy a dar cuenta que una persona está en la etapa de la pubertad? Porque ahí aparecen una serie de cambios, cambios anatómicos, cambios hormonales que antes no lo presentaban, cambios físicos. Estos cambios físicos se presentan tanto en los varones como en las mujeres. Por ejemplo, mira, acá tenemos un puber. ¿Qué está pasando con este puber? Aparte de que se está mirando al espejo, ¿qué es lo que ha sucedido con este puber? Le han aparecido sus granitos, ¿no? Ahí está, le han aparecido sus granitos. Entonces, los granitos generalmente aparecen en la etapa de la pubertad, 10, 11, 12 años, ¿ya? De repente a ti te ha aparecido a los 13 años, algunos a los 14 años. No olvidemos que las edades son relativas. Quiere decir que puede variar de persona a persona, ¿ya? Puede variar porque acá influye la alimentación, aunque principalmente en el tema de los granitos, principalmente influye la herencia, chicos. Quiere decir que si uno de nuestros padres ha tenido problemas con los granitos, probablemente nosotros también. La herencia influye más en el tema de las erupciones cutáneas que la propia alimentación. ¿Ya, chicos? Bien, ustedes de repente ya tienen sus granitos, ¿no? Profesora, me acaba de salir un grano en la frente, profesora. Profesora, me acaba de salir un grano en la nariz, ¿verdad? Y justo hoy día tengo videollamada, no, profesora, no voy a contestar, profesora. Bueno, algunos sienten vergüenza, ¿no? Cuando les aparecen sus granitos. Vamos entonces a manifestar primero los cambios en los varones, ¿ya? En la etapa de la pubertad, los varones experimentan el cambio en la voz. Quiere decir que la voz se le hace gruesa, la voz se le hace ronca, como si se hubieran pasado cantando toda la noche. Antes de los 10 años,
Los varones tenían una voz delgadita, una voz dulce, una voz angelical, pero a partir de los 10 u 11 años, de un momento a otro, su voz se le engruesa, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los cambios en los varones en la etapa de la pubertad. Otro cambio, chicos, es la llamada espermarquía. Quiere decir que en los varones empiezan las primeras eyaculaciones nocturnas, llamado también polución nocturna. Quiere decir que sin darse cuenta, de manera involuntaria, en la noche cuando están durmiendo, sin darse cuenta de manera involuntaria, expulsan espermatozoides. Eso significa de que ya están produciendo espermatozoides, de que contienen en este caso semen, y si por A o B no se protegen a nivel sexual, podrían embarazar. Entonces, a partir de los 10 u 11 años, los varones podrían embarazar porque ya producen espermatozoides. También aparecen vellos en las axilas, pelitos, ¿no? Vellos en las axilas, ¿verdad? Vellos en los genitales. También vellos faciales, o sea, sus primeros bigotitos aparecen en los varones. Y el dibujo, por ejemplo, me representa las erupciones cutáneas, la aparición de los granitos. Ya sabemos que el peor error cuando aparecen los granitos es reventarlo, tocar o manosear los granitos, porque peor, ¿no? Se pueden infectar debido a que nuestra mano, ¿verdad? Está completamente sucia, completamente asquerosa, porque agarramos diferentes objetos, hasta dinero, ¿cierto? Salvo pues que tú antes hayas realizado una previa higiene, en este caso hacia tus manos. O sea, no es recomendable, ¿no? Entonces, por más que tú te revientes los granitos, no significan que no van a volver a aparecer. Aparecen porque es parte de tu desarrollo, ¿ya? Así que es mejor dejarlo así, ya que al cabo de 2 o 3 días eso va a disminuir, si es que no lo tocas, va a disminuir la hinchazón. Pero si tú estás manoseándolo o tocándolo, puede empeorar. De lo que estaba pequeñito, peor todavía, ¿no? Grande, está hinchado de repente. Entonces, no es recomendable tocar o manosear los granitos. También en los varones se presenta el agrandamiento del tamaño de los genitales, así como también tiende a oscurecerse los genitales y aparecen vellos, se engrosan los vellos de las piernas en los varones. Y se presenta un rápido aumento de la estatura, incremento incluso de la masa muscular, así como el ensanchamiento de la espalda, mayor desarrollo muscular y el ensanchamiento de la espalda. Son algunos cambios que se presentan en los varones durante la pubertad. Ahora vamos a explicar los cambios que se presentan en las mujeres. Algunos cambios que tienen los varones también lo tienen las mujeres. Por ejemplo, los granitos también les salen a las chicas. Y a veces no solamente uno, ¿no? Por ejemplo, varios granitos le salen a las señoritas o a los varones. Hemos dicho que depende, ¿verdad? De la alimentación, principalmente de la herencia. Entonces, en las mujeres también se presenta el cambio en la voz. La voz se le hace aguda en el caso de las mujeres, en el caso de los varones la voz se le hace grave. Aparece la primera menstruación. La primera menstruación se le llama menarquía, ¿verdad? Cuando las mujeres empiezan a menstruar, significa que ya están desarrollando óvulos. Y si están desarrollando óvulos, significa que pueden salir embarazadas. Es por eso que hay mujeres que menstruan, por ejemplo, a los 13 años. Hay mujeres que menstruan, por ejemplo, a los 12 años. Pero también hay mujeres que empiezan a menstruar a los 10 años. Entonces, si a los 10 años tienen relaciones sexuales con consentimiento o sin consentimiento, lamentablemente en el caso del ultrajo o la violación, entonces podría salir embarazada, porque la menstruación involucra o avisa de que hay presencia de óvulos y por ende va a haber embarazo, ¿ya? Así que mucho cuidado con estos casos. Las erupciones cutáneas, ahí está lo que representa la imagen. También se presenta en las mujeres el desarrollo de los senos, el desarrollo de las mamas, el desarrollo de las caderas y, al igual que los varones, vellos en las axilas y vellos en los genitales. La adolescencia, chicos, la pubertad es la puerta de ingreso a la adolescencia. Hablamos de adolescencia aproximadamente entre los 13 a 18 años. Entonces, si tú tienes 18 años, es que estás en la etapa de la adolescencia.
Si tienes 19 años, ya estás terminando, ¿no? La etapa de la adolescencia, ¿sí? Entonces, la adolescencia se da entre 13 hasta 18 o 20 años aproximadamente. Recuerda que la edad es un aproximado, es relativo. ¿Qué cambios se presentan en la adolescencia? Mira este dibujito. En la adolescencia surge la famosa pregunta filosófica que se hacen muchos adolescentes: ¿quién soy? Muchos adolescentes se miran al espejo y se preguntan quiénes son, por qué nacieron, para qué nacieron. Empiezan a filosofar, a reflexionar sobre el sentido de su vida, ¿verdad? Esa pregunta corresponde al conflicto de identidad. Entonces, en la adolescencia empieza el conflicto de identidad, la pregunta de querer saber quiénes son, por qué nacieron, para qué nacieron, qué misión tienen que cumplir en este mundo, en este planeta, su existencia. Chicos, bueno, también se presenta una preocupación excesiva por la apariencia física. Muchos adolescentes pasan bastante tiempo frente al espejo, arreglándose, por ejemplo, se demoran bastante, por ejemplo, arreglándose. Terminan de cambiarse, terminan de arreglarse y no les gusta, ¿no? No les gusta cómo se han arreglado, otra vez a volver a cambiarse, a volver a arreglarse. Que si me pongo mi cerquillo, que si me hago una colita, si la correa combina con el pantalón, que si combina con la cartera, que con los zapatos. Entonces hay una preocupación excesiva por la apariencia física. También se presenta una preocupación por el futuro. A ver, acá en el otro dibujo podemos observar que los adolescentes tienen una preocupación por estudiar, ¿verdad? O sea, por el futuro, por prepararse en alguna academia, como el caso de ustedes, es porque se están preocupando por su futuro. Entonces, la preocupación por el futuro generalmente empieza a partir del cuarto año de secundaria, pocas veces tercero. Generalmente cuarto o quinto año de secundaria, como ya va a terminar el colegio, empieza a preocuparse: ¿y ahora qué voy a estudiar el próximo año? ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué universidad voy a estudiar? ¿Cuántos años dura mi carrera profesional? ¿Qué profesión voy a elegir? Entonces empieza a preocuparse por el futuro. Y producto de esa preocupación por el futuro es que empieza a elaborarse su proyecto de vida. O sea, todos los planes, todas las metas que quiere cumplir, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Bueno, en la adolescencia también se da la inestabilidad emocional. La mayoría de adolescentes tienden a ser bipolares. Pasan fácilmente de la alegría a la tristeza. Ahorita están contentos, están felices. Es más, se están riendo a carcajadas. Ya no pasa ni un segundo y ya están llorando intensamente, ¿verdad? Y luego se secan sus lágrimas y ya están riéndose nuevamente. Entonces, hay cambios muy rápidos, muy bruscos en su estado emocional. Ahora, todos nosotros pasamos de la alegría a la tristeza, pero generalmente nos demoramos en pasar de la alegría a la tristeza. En cambio, los adolescentes pasan de manera muy brusca o de manera muy rápida de un estado emocional a otro estado emocional. Entonces, bipolaridad, ¿no? Bipolaridad emocional, inestabilidad emocional. También en la adolescencia comienza el enamoramiento. De repente tú ya tienes tu enamorado o tu enamorada, ¿sí? Tal vez, ¿no? O tal vez el amor platónico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues el amor platónico es el amor ideal. La persona no lo sabe, ¿no? El amor en tu mente, nada más. Tal vez algún jovencito de otro salón te gustaba cuando estabas en el colegio. O tal vez algún vecinito cerca de tu casa, ¿verdad? Ni enterado está esa persona. Aunque generalmente los amores platónicos son hacia personajes de la televisión. Muchas señoritas, por ejemplo, tienen como amor platónico a esos coreanos, ¿no? Los coreanos, es más, hasta el póster está pegado en su cuarto, en su habitación, hasta incluso escriben en sus redes sociales que aman a uno de los integrantes de ese grupo coreano y esa persona ni enterada, ¿no? Entonces es un amor platónico. Y de repente por ahí también algún jovencito, ¿no? Tiene como amor platónico alguna cantante, alguna actriz, alguna bailarina de repente. Bueno, ahí está, por ahí están confesando algunos a través del chat privado sus amores platónicos. Bueno, generalmente ocurre eso en la adolescencia, ¿cierto? Ya está. Y la persona ni lo sabe, ¿no? Ni sabe de nuestra existencia, ni enterado de nuestra existencia.
pero bueno, así suele ser de inocente el amor platónico que presentan los adolescentes. Listo, chicos. Bueno, en la adolescencia también se presenta la curiosidad sexual. Quiere decir que cuando le hablan temas acerca de la educación sexual, como los condones, como los, por ejemplo, como los métodos anticonceptivos, como las relaciones sexuales, como el embarazo, esos temas le llaman la atención a los adolescentes. Quieren saber, ¿no? Acerca de la sexualidad, qué cosa es la sexualidad o qué cosa vienen a ser las relaciones sexuales. Ahora, en parte es bueno, pero en parte hay que tener mucho cuidado acerca de este tema, ¿no? Porque si los adolescentes no se informan correctamente sobre la educación sexual, entonces pueden, muchos adolescentes por falta de educación sexual, por falta de una orientación en el tema de educación sexual, pueden de repente empezar a tener relaciones sexuales con la persona que salen, que en este caso es que son enamoraditos o enamoraditas. Y como no ha habido una buena orientación sexual, pues al final se presenta el embarazo, ¿no? Entonces, eso siempre hay que pensar en las consecuencias, ¿ya? Una cosa es tener curiosidad sexual y otra cosa es pasarnos de la teoría a la práctica, ¿no? Y si nos pasamos de la teoría a la práctica, va a haber consecuencias, ¿ya? Como este dibujo, ¿no? Mira, este dibujo que me está representando el paraguas. ¿Quién tiene el paraguas? El óvulo, ¿no? Mira, el óvulo está que se cuida, que se desespera y no quiere que ningún espermatozoide ingrese, porque si el espermatozoide ingresa y fecunda el óvulo, ocurre un embarazo. Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado en la adolescencia. No se olviden que un embarazo no es malo si ocurre en la adultez, pero en la adolescencia sí puede traer consecuencias psicológicas, hasta incluso frustraciones, porque no estaba en tus planes. Y que es muy importante, repito, la educación o la orientación sexual, donde tus profesores te tienen que hablar acerca de los métodos anticonceptivos para no tener hijos. O también te pueden hablar de la importancia que es postergarte, ¿no? En tu vida sexual. O sea, todavía no postergarnos de acá 2, 3 o 4 años para recién iniciar la vida sexual. Otros productos de la curiosidad sexual empiezan a realizar las prácticas masturbatorias, que consiste en tocarse sus genitales y experimentar agrado o placer. Desde el punto de vista psicológico o médico, la masturbación sí es recomendable porque gracias a ello no va a haber embarazo, o sea, va a haber un desfogue sexual y la buena noticia es que no va a haber embarazo. Claro que la masturbación es personal, o sea, cada persona decide realizarlo o no decide realizarlo, o sea, no hay ningún problema, es un tema personal e íntimo, ¿no? Bien, la vida sentimental de los adolescentes también es muy intensa. Mira, acá al costadito hemos colocado un dibujo donde los adolescentes se enamoran casi, casi rápido, ¿no? Su vida sentimental es muy intensa. Recién salen con este jovencito o con esa señorita 2 días o recién llevan 3 días de relación y ya le escriben en las redes sociales, yo te amo, no, yo te amo más. Entonces, creen que están experimentando el amor o el amar a una persona, cuando en realidad solamente ocurre un enamoramiento. Recuerda que primero uno se enamora, pasa el tiempo, tú llegas a querer a esa persona y pasan los meses o pasan los años, ¿verdad? Y tú llegas a amar a la persona. O sea, en una semana no puedes decir yo te amo. En un mes tampoco puedes decir yo te amo, ¿no? Para amar a una persona muchas veces pasa varios años, ¿verdad? Pero el adolescente, bueno, no sabe eso, ¿no? Vive intensamente, cree que ya es el amor de su vida, su príncipe azul, su princesa, con quien se va a casar y van a llegar juntitos hasta viejitos, hasta ancianitos, y luego no pasó ni un par de semanas y terminaron su relación. Chicos, ¿y qué pasó? ¿Por qué terminaste tu relación? No que amabas a esa señorita, no que amabas a ese jovencito. No, profesor, es que me hizo renegar y ya lo he bloqueado ya. Entonces, así, ¿no? Así de fácil arman una relación y a veces así de fácil también concluyen una relación. Entonces, son muy intensos, ¿no? La relación es muy intensa y breve, generalmente. Pocas veces una relación de enamoramiento dura años, en el caso del adolescente. La mayoría de las veces dura un mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? 2 días, algunos casos incluso, ¿no? Entonces, la vida sentimental es muy intensa, pero breve.
Bueno, aparece también el mito personal. ¿Qué cosa es el mito personal en la adolescencia? Es la tendencia a pensar que nada malo les va a suceder. O sea, la mamá le dice a su hijito, hijo, cuando vayas a la playa, por favor, no te metas al fondo. Recuerda que es peligroso, ¿verdad? Y el hijito, en vez de obedecer, dice, no, mamá, no te preocupes. Yo siempre me he metido al fondo a nadar y mira, hasta ahora no me ha pasado nada, estoy vivo, mamá. Y desobedeciendo a la mamá, otra vez se mete al fondo del mar. Y al final muerto, ¿no? Y al final ahogado, ¿verdad? Porque no tiende a pensar en las consecuencias. El adolescente piensa que es un inmortal y puede hacer de todo y no piensa en las consecuencias y siempre usa esta frase, ¿no? No pasa nada, no va a pasar nada, nada malo pasará. Entonces, cuando tiene esa falsa creencia, porque el mito es una creencia, cuando tiene esa falsa creencia de que nada malo le va a suceder, eso se llama mito personal, ¿ya? Es por eso que algunos adolescentes, cuando manejan moto o manejan mototaxi, si alguna vez te has subido a una mototaxi, ¿verdad? Si maneja un adulto, casi siempre el adulto es más prudente, pero cuando maneja un adolescente, un poco más y se choca, peor todavía con la combi chosicano. Maneja rápido, desesperadamente, como perseguido, ¿no? O sea, no piensa en las consecuencias. Uno cuando maneja un vehículo, una moto o un carro, tienes que pensar en las consecuencias. Te vas a chocar, vas a terminar matándote. O el pasajero también puede dejar de existir. Pero no, ellos tienden a retar el peligro. Muchas veces sin darse cuenta, no miden la consecuencia o el peligro y al final terminan lamentándose. A ver, ¿qué otra cosa nos dice la mamá? No saques tu celular en la calle, recuerda que es muy peligroso. No, mamá, yo saco el celular y no pasa nada. Mira, hasta ahorita no me han robado, ¿no? Y al final, un día sacas tu celular y te terminan robando. La mamá dice, ya ves que te dije, piensa en las consecuencias. Y muchas veces el adolescente le es difícil pensar en las consecuencias. Entonces le gusta pues salir hasta tarde o sacar su celular en lugares peligrosos o quizás a la hora de ir a la playa desobedecer y se mete al fondo, peor todavía lleva al amigo, lleva al primo y todos ellos terminan falleciendo. Entonces, siempre hay que pensar en las consecuencias, ¿no? Igual, cuando realizamos una vida sexual en un futuro, siempre hay que pensar en las consecuencias, si es que no nos protegemos. No es que no, profesora, seguramente Diosito me va a salvar y no va a haber embarazo. No, profesora, roguemos, ¿no? Que por suerte no haya embarazo. No, chicos, recuerda que nuestra vida no podemos dejarlo a la suerte y la fe no tenemos por qué mezclarlo con el tema de la concepción. Siempre tenemos que pensar en qué pasaría si yo hago tal o cual cosa. Aparece también la audiencia imaginaria, es cuando se llama audiencia imaginaria o público imaginario, cuando los adolescentes tienen la idea que el resto les está mirando, tienen la idea que el resto les está observando. Entonces la señorita no quiere ir al colegio, cuando era presencial, ¿no? No quiere ir al colegio la señorita porque le acaba de salir un granito en la frente. Así que no quiere ir al colegio porque ella piensa que todos van a estar pendientes de su grano. O sea, todos, seguramente todos le van a mirar su grano. Por eso se llama audiencia o público imaginario. O sea, cree que el resto, el público, los demás, le van a estar mirando o van a estar pendientes de su grano. Así que no al colegio. Pero la mamá le dice, tienes que ir, no puedes faltar. Así que va, pero se hace un cerquillo, un tremendo cerquillo que intenta cubrir su grano, porque ella cree o él cree que el resto le va a mirar su grano, cuando tú sabes que el resto también tiene otras cosas que hacer, tiene otras cosas que observar. No todos vamos a estar pendientes del grano de la señorita o del grano del jovencito, ¿no? De su granito. Pero solamente ella o solamente él cree que todo el mundo le está mirando y siente vergüenza. Entonces eso se llama audiencia imaginaria. En algunos adolescentes ocurre la rebeldía o conflicto con los padres. Muchos adolescentes se sienten incomprendidos, rebeldes sin causa, sienten que sus padres no les comprenden. Algunos tienden a la discusión, por ejemplo. Hay que tener cuidado, chicos, respecto a estos conflictos, porque a veces al no sentirnos comprendidos con los padres, buscamos refugio o comprensión en los amigos, en los malos amigos, ¿no? O en los buenos amigos. Lo recomendable sería buenos amigos, pero a veces sin darnos cuenta, pues caemos en las malas amistades
Y eso es muy peligroso, porque sabemos que las malas amistades nos pueden llevar por el camino de las drogas, por el camino de la vida fácil, por el camino del alcoholismo, ¿verdad? Entonces, es mejor tener a amigos que nos llamen la atención cuando nos portemos mal, que nos corrijan, a amigos que nos empujen pues a conductas inapropiadas. Entonces, si tenemos conflicto con los padres, hay que tratar de sobrellevarlos. Recuerda que ellos están en la adultez y por ende están pensando como padres. En cambio, tú estás en la adolescencia, tienes otras necesidades, ¿verdad? Cuando tú llegues a ser adulto, recién te vas a dar cuenta, uy, mi papá, mi mamá tenía razón. Así piensan los adultos. Entonces, cada etapa piensa diferente, piensa distinto. La idea es que ambos traten de sobrellevarse, llegar a un punto medio, ¿no? Para que estos conflictos puedan desaparecer. Listo, chicos. Felizmente todas estas características, difíciles en algunos casos, se va a superar en la siguiente etapa. Entonces, la siguiente etapa se llama juventud. La juventud se presenta entre los 18 a 25 años aproximadamente. Acá, chicos, disminuye la preocupación por la apariencia física. Recuerda que al principio los adolescentes se preocupaban mucho, ¿no? Por su aspecto físico. En cambio, acá disminuye la preocupación por la apariencia física. Quiere decir que el joven se ha dado cuenta que hay otras cosas en que preocuparnos, hay otras cosas más importantes en que preocuparnos que por el aspecto físico. También hay un mayor control emocional. Recuerda que en la adolescencia el adolescente era bipolar, ¿no? Fácilmente pasaba de la alegría a la tristeza. En cambio, los jóvenes empiezan a controlar mejor sus emociones. Comienza el noviazgo. Si en la adolescencia comienza el enamoramiento, en la juventud comienza el noviazgo, que es una relación más estable, es una relación que compromete el conocer a los padres de ella, al conocer a los padres de él, y quizás un mayor compromiso, que es la pedida de mano para un futuro, para que en un futuro ocurra pues el matrimonio. Aumenta el análisis crítico. Bueno, como en la juventud tú ya vas a estar en la universidad, ¿cierto? A los 18, 19 años aproximadamente ya se ingresa a la universidad. Entonces en la universidad vas a tener mayor conocimiento, vas a ampliar tus conocimientos. En la universidad se hacen debates acerca de temas, por ejemplo. Entonces tu análisis crítico, tu juicio, ¿verdad? Acerca de la realidad se va a incrementar, tus conocimientos también se van a incrementar. Luego tenemos la etapa de la adultez. Hablamos de adultez entre los 25 a 60 años aproximadamente. La adultez, llamada también etapa de la madurez. Se va a llamar etapa de la madurez integral porque hay un mayor control emocional, hay una estabilidad social, una estabilidad emocional, todas psicológicamente, afectivamente, mentalmente, hay un mayor control, por eso se llama también etapa de la madurez. Bueno, los adultos chicos pasan mayor tiempo en el trabajo. Eso se debe también a las responsabilidades. Tienen que pagar el agua, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el internet, ¿verdad? Entonces, la alimentación de los hijos, así que no les queda de otra que pasar el mayor tiempo en el trabajo porque tienen que cubrir muchas necesidades. Entonces, pasan mayor tiempo en el trabajo. También en la adultez ocurre la llamada despersonalización. Quiere decir que muchos adultos empiezan a preocuparse por los demás. En lugar de preocuparse por ellos mismos, terminan preocupándose primero por los demás. Entonces empiezan a preocuparse por sus hijos, por sus sobrinos o por sus hermanos. Así que primero por sus hijos, se preocupan primero por sus hijos y luego por ellos mismos. A ver, mi hijito seguramente necesita un par de zapatillas. Ya le voy a comprar porque su par de zapatillas está todo ya viejito, está todo ya roto, ¿no? Así que le voy a comprar sus zapatillas, dice el señor o la señora adulta, ¿ya? Pero yo también necesito zapatillas, ya bueno, yo me compraré después. Entonces, ellos pasan a segundo plano, ¿no? Y en primer plano están, por ejemplo, pues sus hijos. ¿Verdad? Ya necesita sus cuadernos. Como está copiando la clase, se está acabando las hojas. Voy a comprarle sus cuadernos o sus libros. O tal vez tiene antojos, de repente quiere comprarse un helado, pero primero prioriza al hijo. Ya, hijito, ¿qué helado quieres?
yo no deseo, ¿no? Tú nomás, cómete el helado tú nomás. Entonces prioriza a los hijos. La preocupación que tienen los adultos por los hijos y luego recién por ellos, ya que primero son sus hijos, entonces eso se llama despersonalización. Ahora, existe el caso de algunos adultos, ¿ya? Existe el caso de algunos adultos que no tienen hijos. Hay adultos que no tienen hijos y tienen sobrinos, entonces se preocupan más por sus sobrinos que por ellos mismos. Ahora, hay adultos que tienen sus hermanitos menores y se preocupan más por sus hermanitos menores, como todavía no tienen hijos, se preocupan más por sus hermanos menores que por ellos mismos, por su educación, por su vestimenta. Ya, entonces cuando se preocupan por sus hijos, por sus sobrinos, por sus hermanos o por sus padres, porque sus padres como ya son abuelitos, ahora sus padres son como sus hijos. Yo he visto varios casos de adultos que se preocupan por sus padres, le dan su comida, los llevan a pasear, por ejemplo, les dan su propina, entonces los bañan como si fueran sus hijos, ¿verdad? Y así debería ser. Entonces la preocupación por los demás se llama despersonalización. En la adultez también se presenta el matrimonio. Acá tenemos un dibujo, por ejemplo, tenemos un dibujo del matrimonio. Se presenta generalmente el matrimonio y la búsqueda de su propio hogar. O sea, quieren tener sus propios hijos, su propia familia, su propia casa, su propio terreno o tal vez su propio departamento, ¿verdad? Entonces busca formar su propia familia. Aproximadamente, jovencitos, a los 40 o 45 años, se experimenta tanto en los varones como en las mujeres una disminución o déficit de las capacidades hormonales y sexuales, a la cual se le va a llamar climaterio. Tal vez tú no lo conoces así, ¿no? Con esa palabra climaterio tal vez no lo conoces, pero seguramente has escuchado hablar de la menopausia. Aproximadamente a los 45 o 50 años, en las mujeres se presenta la menopausia y en los varones se presenta la andropausia. Profesora, ¿y qué cosa es la menopausia? Es cuando las mujeres dejan de menstruar. O sea, nosotras, las chicas, vamos a dejar de menstruar a los 45 o 50 años aproximadamente, ¿ya? Profesora, por fin, adiós ciclo menstrual, ya no voy a estar preocupada por los cólicos menstruales, por la toalla higiénica, que si me siento, que si me mancho, que mejor me voy a poner mi casaca y le decimos a la amiga, a ver, fíjate si se me ha pasado o si me he manchado, ¿verdad? Entonces, ya a los 45 o 50 años, el ciclo menstrual desaparece. No te olvides que hemos dicho que la edad es un aproximado porque a algunas el ciclo menstrual desaparece a los 51, a los 52, ¿verdad? A otras antes, a otras después. Este es el aproximado. En los varones también, ¿no? Las hormonas masculinas, llamada testosterona, empieza a disminuir y producto de la disminución de las hormonas masculinas, la producción espermática también disminuye y se presenta, así como también se presenta problemas en su capacidad sexual, conocido también como impotencia. La mayoría de varones sufre de disfunción eréctil o impotencia a partir de los 45 o 50 años. A ver, acá está, disminución de la producción de espermatozoides se presenta en la andropausia. Bien, acá hemos colocado algunos síntomas de la menopausia, ¿ya? A ver, la menopausia se presenta entre los 45 a 50 años aproximadamente. Hemos dicho que algunas a los 51, otras a los 52, ¿sí? Bueno, la menopausia. ¿Por qué desaparece la menstruación? Desaparece la menstruación, chicos, bueno, en este caso chicas, aunque es importante también que los varones conozcan este tema, ¿no? Porque tenemos nuestra mamá, porque tenemos nuestra hermana, nuestra enamorada, así que es importante conocer esto. ¿Por qué desaparece la menstruación en las mujeres? Porque las mujeres producen una hormona sexual llamada estrógenos. Los estrógenos se producen en las mujeres. Pero a esta edad, 45, 50 años, las hormonas femeninas, llamadas también estrógenos, empiezan a disminuir. Y como empiezan a disminuir, entonces ya no hay estrógenos, hay pocos estrógenos. Los estrógenos también se encargan del ciclo menstrual, de la producción de óvulos. Entonces ya no hay óvulos. Y como no hay óvulos, muchas mujeres en la menopausia no pueden tener hijos, porque al desaparecer la menstruación,
También desaparecen los óvulos y ya no pueden tener hijos en la menopausia. Es por eso que para algunas mujeres la menopausia es una alegría y para otras mujeres la menopausia es una tristeza. Es tristeza para algunas mujeres la menopausia, sobre todo para aquellas mujeres que han decidido tener hijo muy tarde, ¿no? Ya no hay óvulos, ya no pueden tener hijos. Pero para otras la menopausia es una alegría porque felizmente ya no hay el ciclo menstrual, ya no se van a ensuciar, no se van a manchar de forma casual. Y pueden disfrutar su vida sexual con tranquilidad porque ya no hay preocupación por el embarazo porque no hay óvulos. Pero aquellas mujeres que han querido tener bebés muy tarde, ahí sí, ¿no? Van a estar tristes, pero felizmente hay tratamientos para poder tener bebé en algunas clínicas particulares y lugares. Se brindan estos tratamientos. Cuando no hay ciclo menstrual, producto de que los estrógenos disminuyen, en la menopausia muchas mujeres experimentan estos síntomas. Aquí hemos colocado algunos síntomas. ¿Ya? Aproximadamente a los 45 o 50 años, producto de la menopausia, las mujeres experimentan calores o sofocos. O sea, sienten calor a cada rato, generalmente en la noche. En invierno, tú sabes que en invierno hace frío, ¿no? Y tú duermes bien abrigadito, seguramente en el invierno, ¿verdad? Con tu frazadita polar, ¿no? Pero en el caso de la mamá, por más que está haciendo frío, siente calor. Tú estás bien abrigado y la mamá está con su polito chiquito, de repente con su polito pequeñito. Es más, te dice, abre la ventana, hace calor, te dice. Pero mamá, está lloviendo, hace frío. Tú estás con tus dos medias, incluso en pleno invierno, pero la mamá siente calor. Es que la sensación de calor o la sensación de bochorno es uno de los síntomas que se presenta en las mujeres durante la menopausia. También se presenta cambios de humor, ¿no? De la nada empieza a renegar nuestra mamá, de la nada se desquita con nosotros. Y de un momento a otro se pone a llorar, de un momento a otro se ríe de forma exagerada, muy parecido a los adolescentes tipo bipolares. Eso ocurre pues en la menopausia con nuestra mamá o con nuestra tía que de repente está pasando la menopausia, ¿ya? Hay cambios en su estado emocional. Con razón, profesora, ya entiendo por qué mi mamá siempre para de mal humor. Seguramente está en la menopausia. Pero ojo, recuerda que menopausia hablamos cuando desaparece el ciclo menstrual, ¿ya? Así que si la mamá tiene 48 años, pero todavía está menstruando, no está en la menopausia. Si mamá tiene 51 años y todavía está menstruando, no está en la menopausia. Menopausia se llama a partir de que el ciclo menstrual desaparezca. Así que hoy día mismo le preguntamos a la mamá disimuladamente, mamá, ¿y tú sigues arreglando, tú sigues menstruando? Sí, hijito, te va a decir de repente, ¿no? O tal vez no, hace 3 meses se retiró mi ciclo menstrual. Entonces ya sabemos que desde que desaparezca el ciclo menstrual, estamos hablando de que la mamá se encuentra en la menopausia. Y tenemos que ser muy comprensivos, ¿no? Con la mamá, a veces tiene cambios humorales, de la nada empiezan a llorar, de la nada empiezan a renegar. Tenemos que ser muy comprensivos, ¿ya? Nosotros los hijos tenemos que entender, así como ellos nos han entendido, tenemos que entender que esos cambios en su estado de ánimo es producto de los cambios hormonales que se da en la menopausia. También hay problemas o alteraciones con el sueño. Tienden a sufrir de insomnio, no pueden dormir, están despiertas hasta la 1, 2 o 3 de la mañana. Hay alteración en su ciclo del sueño. Su ciclo menstrual al principio se vuelve irregular. Si antes menstruaba tres días, de repente ahora empieza a menstruar solamente 2 días o empieza a menstruar solamente un día. O hay meses en la cual le viene su ciclo menstrual y hay meses en la cual no le viene su ciclo menstrual. Entonces, la regla se hace irregular, aparece, desaparece, aparece y desaparece hasta que en algún momento termina desapareciendo el ciclo menstrual y eso significa que ingresó a la etapa de la menopausia. También tiene falta o deseo de apetito sexual, o sea, no tiene deseos de, en este caso, pues tener intimidad o contacto sexual. Algunos síntomas de la menopausia también se presentan en los varones, solo que en los varones, ¿cómo se llama? Andropausia, ¿ya? Los varones igual, ¿no? A partir de los 45 o 50 años, las hormonas masculinas, estamos hablando de la testosterona, que hace un rato mencioné en los varones,
también empieza a disminuir la producción de hormonas masculinas. La testosterona disminuye y trae como consecuencias estos síntomas. En los varones también se altera el sueño. Hay problemas con la erección. No olvidemos que la erección es cuando el pene cambia de tamaño, cuando quiere iniciar sus relaciones sexuales, ya no puede, ¿no? O sea, no es como antes, cuando era jovencito, ya tiene dificultades. También se presenta la pérdida de la energía y menor masa muscular. Entonces son algunos de los síntomas, pérdida del cabello, entonces, que se presentan en la andropausia en el caso de los varones, así como también hay cambios en su estado emocional. Igual, ¿no? Tenemos que ser comprensivos, así como somos comprensivos con nuestra mamá, también tenemos que ser comprensivos con nuestro papá cuando se encuentran en esta etapa de la menopausia o andropausia. Todas vamos a pasar por la menopausia, todas las mujeres, y todos los varones van a pasar por la andropausia. En la actualidad, chicos, chicas, felizmente la ciencia está tan avanzada que hay tratamiento para la menopausia y hay tratamiento para la andropausia, ¿sí? En el caso de las mujeres, tienen que ir al ginecólogo. En el caso de los varones, tienen que ir al urólogo. Hay tratamientos para que puedan sobrellevar, ¿sí? Hay tratamientos para que puedan sobrellevar casi con normalidad, pues la menopausia o andropausia. O sea, hay tratamientos que hacen que disminuya estas incomodidades o estos síntomas. Aparte que es muy importante una buena alimentación, sobre todo la alimentación saludable en esta etapa de la menopausia o andropausia, y practicar alguna actividad que nos llegue a distraer, ¿no? Algún ejercicio, ejercicios físicos, ¿verdad? Alguna actividad o taller que nos distraiga es muy importante para poder sobrellevar los síntomas de la menopausia y la andropausia. Bien, chicos, llegamos a la última etapa. La última etapa del ciclo vital es la ancianidad. Se presenta a partir de los 60 años a más, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos síntomas de la ancianidad? Bueno, hay disminución de las capacidades sensoriales. Quiere decir que ya no tienden a escuchar bien, tienen problemas auditivos, no miran bien sus sentidos, como que se alteran. También hay disminución en las capacidades cognitivas. Quiere decir que su memoria de corto plazo se altera y la memoria de largo plazo sí se mantiene en buenas perfecciones. Problemas motores, ya no pueden correr, saltar, brincar, bajar la escalera de 2 en 2, de 3 en 3, como lo hacías a los 5, 6 o 7 años, cuando te dabas hasta volantines. Ya no, ¿no? Ahora hasta cuando bailan con cierta dificultad, entonces tienen problemas motores, se hacen cada vez más lentos y muchos necesitan incluso un bastón u otras cosas para poder ayudarse en sus movimientos. Se presenta la visión retrospectiva. Retro, la palabra retro significa pasado, o sea, ellos tienden casi siempre a recordar el pasado. Siempre conversan y conversan sobre temas del pasado, ya que muchos de ellos sienten que no hay futuro, o sea, sienten de que el futuro se les va acabando y casi siempre tienden a conversar o recordar los temas del pasado. Por ejemplo, tu abuelito antes, ¿no? Cuando podía salir, porque recordemos que ahora, producto de la cuarentena, tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Tenemos que cuidarlo, evitar visitas o de repente desinfectándonos de la puertita por la ventanita, nada más de repente por mientras, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, cuando antes podían salir y podían reunirse con otros abuelitos, ellos conversaban temas del pasado, ¿verdad? Eso se llama visión retrospectiva. Aparece el síndrome del nido vacío, es cuando los hijos se van de la casa. Ahora, es normal que los hijos lleguen a ser adultos, se casen y se van de la casa. Hasta ahí es normal. El único problema es cuando los hijos se van de la casa y lamentablemente se olvidan de sus padres que son ancianitos y ya no los visitan. Entonces, cuando ya no los visitan, ellos experimentan tristeza, experimentan soledad. Algunos hasta se deprimen, a la cual se le llama síndrome del nido vacío. La tristeza, la soledad, porque su nido, sus aves, sus polluelos, que son ustedes, alzaron vuelo y ya nunca más regresaron, ¿no? Entonces sienten que su casa grandota, ¿de qué les sirve tener una casa grandota? Sienten pues un vacío en esa casa, un vacío, en este caso una soledad.
Hay que tener mucho cuidado, chicos. Recuerda de que hay que visitarlos con mayor frecuencia o si es posible que vivan con nosotros, porque si no, ellos pueden deprimirse y hasta incluso suicidarse. ¿Ya? Entonces, hay que evitar este síndrome del nido vacío. También se presenta la alteración en la homeostasis, en su equilibrio interno. Se altera el sueño, se altera la temperatura o no discrimina muy bien el frío del calor o el calor del frío. Se presenta una disminución de la memoria de corto plazo, o sea, su memoria inmediata, la memoria que está usando ahorita para conversar, su memoria inmediata tiene problemas o tiene dificultades. Pero la buena noticia es que tienen inteligencia cristalizada. Ellos tienen una inteligencia basada principalmente en la experiencia. Son muy buenos en cuanto a la inteligencia cristalizada. Lamentablemente aparecen diversas enfermedades, como el Alzheimer, que es cuando empiezan a perder la memoria, dolencias físicas, artritis, artrosis, reumatismo y otras dolencias empiezan a aparecer en esta etapa de la ancianidad. La buena noticia es que cuando ellos van en el carro, en el microbús, la buena noticia es que tienen el asiento reservado, ¿no? La otra buena noticia es que cuando van de paseo a algún zoológico o al cine, cuando antes se podía ir, tenían pues el 50% de descuento, ¿verdad? Pero la mala noticia pues es que hay varios problemas a nivel físico, a nivel motor y sobre todo hay problemas sociales en el sentido de que muchas personas piensan de que a esa edad ya no pueden trabajar y lamentablemente los terminan despidiendo y ellos se sienten muy mal, se sienten muy tristes. Otros jóvenes que no tienen conciencia, piensan que nunca van a envejecer, lamentablemente insultan u ofenden a nuestros abuelitos porque tienen joroba o porque tienen arrugas o cabellito blanco, cuando sabemos que todos nosotros en algún momento sí o sí vamos a envejecer, ¿verdad? Antiguamente, en cambio, la ancianidad era una etapa muy respetable. Incluso recuerda por tu curso de historia que los cargos más importantes en la época antigua lo tenían los ancianos. Los ancianos tenían los cargos más importantes. ¿Cómo es, no? El tiempo ha ido cambiando, lamentablemente no todos, pero algunos jóvenes, algunos adolescentes ofenden o se burlan de nuestros abuelitos cuando, vuelvo a repetir, nosotros pues sí o sí en algún momento vamos a envejecer. Entonces, hay que predicar con el ejemplo, tratar bien a nuestros abuelitos para que cuando nosotros lleguemos a esa edad también puedan tratarnos de la manera correcta. Listo, chicos. En base a todas esas etapas, vamos a desarrollar las preguntas. Vamos a desarrollar. Pregunta número 1. La teoría del ciclo vital sostiene la tesis que las actuales etapas del desarrollo humano tienen una naturaleza convencional. A ver, ¿qué significa que las etapas del desarrollo humano tienen naturaleza convencional? Naturaleza convencional significa que es por mutuo acuerdo. Ya sea, hay reglamentos que por mutuo acuerdo se debe respetar. Convenciones, ¿no? Son convenciones, son normas elaboradas por mutuo acuerdo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta si son normas elaboradas por mutuo acuerdo, chicos y chicas? Por ahí algunos se están animando por la segunda alternativa. ¿Sí? Por la segunda alternativa. A ver, ¿qué dice la segunda alternativa? Dice, están predeterminadas biológicamente, pero si yo digo que depende de normas, las normas no son biológicas, ¿no? Las normas son externas. Si depende de normas, ¿sí? ¿Estás seguro? A ver, vamos a analizar uno por uno, ¿ya? Vamos a analizar. Yo les digo que no sale ni la A ni la B. Ni la A ni la B. No, no sale ninguno de los dos primeros. La respuesta está entre los dos últimos. Ahora sí, la respuesta se encuentra entre los dos últimos. Entre las dos últimas alternativas. Ahora sí, muy bien. A ver, Sarelis se está animando por la C, Vargas por la E, Ailín por la E.
Listo, chicos. A ver, dice, la teoría ciclo vital sostiene que la tesis, que las actuales etapas del desarrollo humano tienen naturaleza convencional. ¿Qué significa naturaleza convencional? Que un grupo de investigadores se han reunido, un grupo de investigadores se han reunido y han estudiado y han decidido cómo es cada etapa en base a sus estudios. Un grupo de investigadores han decidido. Entonces, yo voy a pensar, ¿qué dice en la cuarta alternativa? Dice, requieren del consenso entre los estudiosos. La cuarta alternativa me hace referencia a que un grupo de investigadores se han reunido y han hecho un consenso de cómo es cada etapa del ciclo vital. En cambio, la última dice, recoge aportes solo de tipos psicológicos. Las etapas del ciclo vital, chicos, no solamente recoge aportes de tipos psicológicos, también recoge aportes de tipo sensoriales, de tipo motores también, de varios tipos. Ahora sí, la respuesta correcta es la cuarta alternativa. Muy bien, Ailín, Vargas, Saori, la respuesta correcta es la cuarta alternativa. Zaira está bien. Entonces, naturaleza convencional, ¿qué significa? Que un grupo de investigadores, por ejemplo, Piaget ha hecho investigaciones. Erik Erikson también ha hecho investigaciones del desarrollo. Bueno, o sea, un grupo de investigadores han analizado, han observado, han analizado cada etapa del ciclo vital y han llegado a conclusiones en común. O sea, han llegado a un consenso de cómo va a ser cada etapa. Listo, ahora sí sería la cuarta alternativa. Vamos a verificar. En la 1 la respuesta es la D de dado. Pasamos a la pregunta 2. La expresión escondido no quiere decir desaparecido. Es una metáfora que hace alusión a la noción que tiene el niño de un concepto piagetano conocido como, bueno, hace un instante les había hablado de Jean Piaget. Jean Piaget, todos estos términos que están acá en las alternativas, le corresponde a Jean Piaget, pero yo tengo que marcar la clave relacionado con la pregunta. Escondido no quiere decir desaparecido, me hace referencia a la última alternativa, ¿ya? La clave en la 2 es la E, la última alternativa, la permanencia del objeto. A ver, ¿qué significa eso? Les explico ya, porque es un dato nuevo. La permanencia del objeto ocurre, chicos, en la primera infancia, aproximadamente en el 10º mes de haber nacido, en el 10º mes. A partir del mes número 10, si tú tienes tu hermanito o tu sobrinito, a partir del mes número 10, si tú estás jugando con tu hermanito, ya estás jugando con una pelota o estás jugando con un peluche, pero si luego de jugar escondes ese peluche o escondes esa pelota debajo de la mesa, a partir del mes número 10, el pequeñito sabe que tú lo has escondido debajo de la mesa, así que lo va a buscar con la mirada. Con la mirada va a buscar dónde has escondido, si lo has escondido debajo de la cama, debajo de la frazada o debajo de la mesa. Entonces, a partir de los 10 meses de haber nacido, ya se da cuenta de que tú lo has escondido, acá dice, ¿no? Escondido. Lo que pasa es que cuando tú lo has escondido, empieza a buscarlo. O sea, ¿por qué empieza a buscarlo? Porque sabe que escondido no significa que sea desaparecido el objeto, significa que ahí está el objeto, solo que está debajo. Entonces empieza a buscarlo. Eso ocurre, chicos, a partir del mes número 10. Se llama permanencia del objeto. Antes no. Profesora, yo tengo mi hermanito de 5 meses. ¿Puedo jugar así, escondiendo el objeto? ¿Puedo jugar? Si tienes 5 meses y tú escondes el objeto, a los 5 meses no lo va a buscar, porque todavía no hay permanencia del objeto. Tú lo vas a esconder y para él sí es como si se hubiera desaparecido. Si haces eso a los 5 meses, no funciona. Si haces eso a los 6 meses, tampoco funciona. Pero si haces eso a partir del mes número 10, escondes algo, empieza a buscarlo. Es más, te escondes tú también, empieza a buscarte. Entonces, eso se llama permanencia del objeto. Entonces, ya sabe que el objeto está ahí permanente, solo que está debajo. Entonces, en la 2, la respuesta sería la última, la letra E. Pasamos a la 3. En la pregunta 3 me dice, el famoso jugador de fútbol, Lionel Messi, Lionel creo que se llama, ¿no? Lionel Messi, comenta risueñamente. A ver, ¿quién es Lionel Messi, chicos?
Acá dice, ¿no? El jugador de fútbol, ¿verdad? Lionel Messi. Él tiene sus hijitos, por supuesto. ¿Qué cosa comenta? Dice, comenta risueñamente a la prensa una anécdota sobre su pequeño hijo llamado Tiago. ¿Qué cosa dice Messi? Dice, cada vez que me voy de casa, él se enoja y me dice, otra vez papá, otra vez al gol papá. Entonces la expresión del niño de este caso, ¿qué cosa ilustra? A ver, acá también otro dato nuevo para ustedes, ya chicos. La respuesta en la pregunta 3 es sincretismo. ¿Qué cosa es el sincretismo? Es cuando el pequeñito llega a una conclusión, ¿ya? Llega a una cierta conclusión. Aunque a veces la conclusión no es exacta, no es precisa, ¿no? Pero a partir de ciertos datos llega a una conclusión. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá del pequeñito? Que si el papá se va, él llega a la conclusión de que el papá se va porque seguramente se va a jugar fútbol, porque el papá puede irse también a hacer otras cosas. Pero el pequeñito llega a la conclusión que cada vez que su papá se va, cada vez que su papá desaparece, seguramente es porque está yéndose a jugar fútbol, ¿no? En este caso, buscando meter un gol, por ejemplo. Entonces, esto se llama sincretismo. Acá les he colocado como un dato adicional. ¿Qué cosa es el sincretismo? Es la interpretación de la realidad. Es cuando el pequeñito interpreta la realidad basándose en solamente un aspecto parcial. Interpretación de la realidad global por un aspecto parcial, sin tener en cuenta las relaciones que lo ligan al conjunto, eso se llama sincretismo. Entonces llega a esa conclusión, o sea, cada vez que se va, llega a esa interpretación, llega a esa conclusión de que seguramente su papá se va a jugar fútbol o a meter el gol. Sincretismo, chicos. Según Jean Piaget, el sincretismo es cuanto aprehensión global vaga, es vago y no es estructurado de acuerdo a la realidad, ¿no? Es una interpretación sencilla, en otras palabras. Y es un rasgo característico del niño en la etapa preoperatorio. La clave entonces sería sincretismo, cuarta alternativa. 4. Roberto es un niño que visita una campiña en compañía de sus padres y al encontrar un toro pastando, advierte su presencia ante el padre diciendo un mu. En consecuencia, inferimos que en Roberto ha surgido, ¿qué función? A ver, si mira al toro y todavía no dice toro, simplemente dice mu, o sea, mu significa toro, ¿qué función habrá surgido, chicos? La función simbólica, ¿no? La función simbólica, su propio nombre lo dice, es cuando simbolizamos algo, cuando nos representamos algo. Entonces, al decir mu, él se está representando mentalmente al toro, ¿verdad? Muy bien, Sareli. Willy, tu respuesta está bien. Navarro, sí es cierto. La respuesta es función simbólica. La función simbólica es cuando el pequeñito ya puede representarse. Por ejemplo, al gato no le dice gato, le dice miau. Al perro le dice wow. Y ya puede representarse. A la vaca le dice mu, y ya puede representar. A su manera se representa, ¿verdad? Entonces ha hecho uso de la función simbólica. 4, la B. La segunda alternativa, función simbólica. 5. José es un niño que le indica a su amigo Ricardo, a ver, José es un niño que le indica a su amigo Ricardo, si me tapo los ojos, tú no me puedes ver. Es un ejemplo que nos permite deducir que el niño presenta una característica cognitiva que se presenta fundamentalmente en el desarrollo de a ver, me dan claves, etapas, ¿no? José es un niño que le dice a su amigo Ricardo, si me tapo los ojos, tú no me puedes ver. A ver, ¿en qué momento yo les he explicado eso de taparse los ojos y cree que no le puede ver? Si me tapo los ojos, tú no me puedes ver. Egocentrismo, ¿no? Egocentrismo, a ver, vamos a jugar a las escondidas, escóndete. Y en lugar de esconderse debajo de la mesa o debajo de la cama, se esconde encima de la cama. En vez de esconderse detrás de la puerta, se esconde al costado de la pared, al costado de la columna, y se tapa los ojos, ¿verdad? Él cree que al taparse los ojos
tú no le puedes ver. O sea, como él no se puede mirar a sí mismo, él piensa que tú tampoco lo puedes ver, ¿ya? Eso se llama egocentrismo. Ahora, el egocentrismo, ¿en qué etapa se presenta el egocentrismo, chicos? Acá está la respuesta. El egocentrismo se presenta de 2 a 4 años aproximadamente. Y 2 a 4 años estamos hablando de la segunda infancia. Si tú buscas en las claves segunda infancia, no hay. Lo que pasa es que la segunda infancia también se le conoce como niñez temprana. Segunda infancia o niñez temprana, así también se le llama. ¿Qué clave entonces sería? La C. La C sería la respuesta. Saori, ¿está bien? La respuesta sería la C. La C sería la respuesta en la pregunta, en este caso número 5. Pasamos a la pregunta 6. Cuando la señora Juana, madre del pequeño Pedrito, cuando la señora Juana, madre del pequeño Pedrito, se percata que éste todavía no verbaliza palabra alguna, pese a sus 24 meses de edad. Chicos, 24 meses de edad, ¿cuántos años se refiere? 24 meses. ¿Cuántos años tendrá este pequeñito? 2, claro, 2 años, ¿no? 24 meses, 2 años, ¿cierto, Pachas? 24 meses, 2 años. Dice que la señora Juana, que es la madre de este pequeño llamado Pedrito, se da cuenta de que no verbaliza bien, o sea, a pesar de que tiene 2 años, no verbaliza bien. Y incluso hace esfuerzos para comunicarse, ¿no? Para comunicarse con él. Entonces la mamá al darse cuenta de eso se alarma. Ella se alarma debido a que es consciente de la variable denominada. Bueno, la mamá se alarma, la mamá se asusta porque ya son 2 años y no verbaliza muy bien. Es que se supone que a los 2 años ya debería verbalizar más o menos, ¿no? Más o menos. El habla o el lenguaje aparece al año y medio. Generalmente las personas al año y medio ya aparece el habla, ya aparece el lenguaje. Antes del año y medio también, solo que aparecen holofrases. Por ejemplo, quiere ir al baño y dice pichi, ¿no? Quiere ir al baño y dice pichi. Pichi significa quiero ir al baño. Cuando tiene 1 año, dice pichi, entonces significa quiere ir al baño. A los 11 meses, cuando tiene hambre, dice teta, ¿no? Teta significa quiero mi comida, ¿no? Ya, eso ocurre, por ejemplo, antes del primer año. Pero año y medio ya debe estar hablando. Mamá, papá, gato, perro, ya debe decir. Pero si ya cumplió 2 meses y no está hablando como debe ser, la mamá se preocupa. ¿Y por qué se preocupa? A ver, ¿con cuál de estas alternativas tiene que ver? ¿Con la herencia? ¿Con un mal congénito? ¿Con la maduración? ¿Con el crecimiento o con la biografía? ¿Con cuál de todos se preocupa? La respuesta será, chicos, la C, maduración, ¿ya? ¿Qué cosa es la maduración? La maduración es un proceso de cambios biológicos que todos nosotros tenemos. La maduración, proceso de cambios biológicos que todos nosotros tenemos, ¿sí? Producto de la maduración, en la pubertad las mujeres menstruan. Producto de la maduración, sabemos que las mujeres a partir de los 10, 11, 12 años están menstruando. Quiere decir que la maduración son todos los cambios, ¿ya?, que tenemos a lo largo del ciclo vital. Entonces, a partir de los 10 u 11 años, las mujeres están menstruando. A partir del año y medio, el niño puede sentarse solo. A partir de los 3 años, nuestro hermanito puede bajar las escaleras correctamente. Es más, hasta un poco rápido incluso, ¿no? Porque 2 añitos ya baja las escaleras, pero corriendo y saltando 3 años, ¿ya? Entonces la maduración te dice a qué edad ocurre tal cosa,
¿sí? La maduración te dice a qué edad ocurre tal cosa. Entonces, producto de la maduración, al año y medio ya debe estar hablando. Tiene que haber maduración de sus cuerdas bucales. Y entonces ya tiene que estar hablando. Pero ¿qué pasa si ya cumplió 2 años y no habla correctamente? O sea, la mamá se asusta porque sabe que a esa edad, producto de la maduración, ya debe estar hablando. ¿Sí, profesora? ¿Y qué pasa si mi hermanito tiene 2 años y todavía no está hablando? Hay que buscar cuál es la causa, ¿no? De repente se le está engriendo demasiado, ¿verdad? O quizás es producto de la maduración. Sus cuerdas bucales no están madurando, sus músculos que participan también en el lenguaje no están madurando como debe ser. Y si nos asustamos o nos alarmamos, sería bueno ir a un especialista, que es el psicólogo educativo, especialista en terapia del lenguaje. Entonces, este especialista en terapia del lenguaje va a hacer una serie de ejercicios bucales para que el pequeñito pueda expulsar la voz, pueda hablar, pueda pronunciar a través de ciertos ejercicios, pueda decir palabras de manera correcta poco a poco. Entonces, el especialista en terapia del lenguaje ayuda a que este proceso de maduración se dé lo más antes posible, porque no vaya a ser que cumpla 3 años y siga teniendo problemas para hablar. O 4 años, mira, 4 años ya recontra la alarma, ¿no? Porque 4 años, no, profesora, 4 años ya debe decir 2 o 3 palabras, debe formar una oración. Sin enlace, no importa, pero debe formar una oración. Entonces, hay que estar atentos. La maduración es muy importante, chicos, porque gracias a la maduración hablamos a una cierta edad. Gracias a la maduración nos sentamos solos a una cierta edad. Gracias a la maduración tenemos óvulos o espermatozoides a una cierta edad. ¿Ya, chicos? 7. La C sería, ¿no? La 7. Dice, el pataleo, reflejo que se presenta cuando se sujeta al niño por debajo de las axilas sobre un plano recto y éste flexiona o estira sus piernas alternativamente como si quisiera caminar. Corresponde a la etapa conocida como, a ver, los reflejos. El reflejo de pataleo. Otro reflejo que hemos mencionado, el reflejo de succión, ¿verdad? Tomar la teta de la mamá. Otro reflejo que hemos mencionado, el reflejo de prensión, sujetar todo lo que le llega a la palma de la mano. El reflejo de Babinski en la planta del pie. Todos los reflejos, ¿en qué etapa se presentan? A ver. Los reflejos se presentan durante el primer año. Ya, chicos, tú mismo eres, ¿ah? Si el reflejo se presenta durante el primer año de vida, ¿cómo se llamaba la etapa que dura los primeros años? La etapa que dura los primeros años, ¿cómo se llamaba? Infancia, ¿verdad? Muy bien, Sarel, infancia. Emily, infancia. Durante los primeros años es infancia. Pero acá hay dos infancias, profesora. ¿Cuál marco? ¿La clave A o la clave B? Si hay dos infancias, tengo que marcar en base a la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué me dice la pregunta? Que puede mover sus pies. Entonces, si puede mover sus piernas, no va a ser cognitivo, porque cognitivo es cómo piensa. Si puede mover sus piernas, físico, ¿no? Físico motor, ¿cierto? Físico. Muy bien, Pachas. Navarro, ¿está bien tu respuesta? Cuya, está bien tu respuesta. La segunda alternativa. Físico. Cuando mueve las piernas, son cambios físicos, son cambios motores. Cuando mueve, en este caso, las piernas. La segunda alternativa, entonces la B. Pasamos a la pregunta 8. En la pregunta 8 me dice, a Ricardo le agrada hacer elecciones sobre lo que le gusta ponerse. Le gusta hacer elecciones sobre lo que le gusta ponerse para vestirse. Y también los potajes de comida. O sea, elige su vestimenta. Ricardo elige su vestimenta que se va a poner. Y también Ricardo elige su comida, ¿no? ¿Qué quiere comer? Dice, vestimenta y potajes que prefiere. Sus padres de Ricardo, siempre fomentan esas actitudes en él. En consecuencia, deducimos que Ricardo se encuentra superando
La crisis del desarrollo psicosocial conocida como, a ver, si a Ricardo le gusta elegir su ropa, si a Ricardo le gusta elegir su comida, ¿cuál de todas esas alternativas se relacionará con que a Ricardo le encanta elegir su ropa y le encanta elegir su propia comida? A ver, ¿se habrá presentado la crisis de la confianza? ¿Se habrá presentado la crisis de la laboriosidad? ¿La crisis de la autonomía? ¿La crisis de la iniciativa? ¿O nuevamente la crisis de la laboriosidad? A ver, Saori me dice la D, Zaira me dice la C, Ramírez la última alternativa, Navarro la cuarta alternativa y Adrián la cuarta alternativa. A ver, ¿cuál será la respuesta, chicos? La respuesta está entre la C y la D. Entre la penúltima y antepenúltima. Entre ellos dos está la respuesta, ¿ya? Y entre ellos dos, ¿cuál va a ser la respuesta, chicos? La C. El conflicto que se presenta es el conflicto de autonomía versus culpa. La respuesta va a ser la C. Entonces, Sareli, Vargas, al igual que Zaira, me han dado como respuesta la C. Entonces, autonomía versus culpa. ¿Sí? Autonomía cuando ya quiere tomar sus propias decisiones. ¿Verdad? Chicos, todas estas alternativas donde dice versus, mira, confianza versus desconfianza, laboriosidad versus inferioridad, versus, ¿no? Todos están en versus, ¿ya? Todos estos que están en versus se llaman conflictos o crisis psicosocial, así se llaman. Esos que están en versus son investigaciones, acá en el chat voy a colocar, ¿ya? Según el psicólogo Eric, en el chat estoy colocando, según el psicólogo Erickson, Eric su nombre, Erickson su apellido. Según el psicólogo Eric Erickson, durante las etapas del ciclo vital, ahí está, nombre y apellido, le he colocado en el chat. Según el psicólogo Eric Erickson, él dice que durante las etapas del ciclo vital se presentan conflictos. Si uno no desempeña bien cada etapa, si uno no se desempeña bien en cada etapa, entonces pueden haber conflictos, o llamado también crisis o conflictos. Por ejemplo, a ver, mira, esta de acá estoy señalando para explicarles, ¿ya? Por ejemplo, este conflicto de acá, laboriosidad versus inferioridad, se presenta en la niñez. La laboriosidad versus inferioridad se presenta en la niñez. Al niño le gusta ser muy laborioso, o sea, muy colaborador, incluso en el salón de clase, ¿no? A ver, chicos, ¿quién me trae una tiza? Todos levantan la mano, en la primaria. Yo, profesora, todos levantan la mano, o sea, les gusta ayudar, son muy colaboradores, los niños son muy laboriosos. A ver, chicos, ¿quién me ayuda a borrar la pizarra? Todos se pelean por borrar la pizarra, ¿no? Entonces son muy laboriosos. Entonces, laboriosidad les gusta pues, siempre participar, hasta para salir a la pizarra a sumar, a restar, siempre les gusta participar. Entonces, por una parte, los niños están felices de ayudar, de participar, ¿sí? Pero por otra parte, se pueden sentir inferiores, porque si todos sus amigos ya saben sumar y él no sabe sumar, se puede sentir inferior. Si todos sus amigos saben restar y él todavía no sabe restar, se puede sentir inferior. Ese sentimiento de inferioridad se da más, sobre todo cuando mamá, sin darse cuenta, compara a sus hijos, ¿no? Compara, a ver, cómo tu primo ya sabe sumar, cómo tu primo ya sabe restar y tú todavía. Cómo tu hermano a tu edad ya sabía sumar y tú cuándo vas a aprender a sumar. Entonces, sin darnos cuenta, al hablar así, lo hacemos sentir mal, se siente inferior. Entonces, le gusta sumar, le gusta participar, salir a la pizarra, restar, pero tiene miedo quedarse atrás. Tiene miedo sentirse inferior. ¿Ya? La segunda alternativa tiene que ver con la niñez. La clave es la C, autonomía versus culpa, que ocurre en la infancia, sobre todo en la segunda infancia. Es cuando en algún momento el pequeñito quiere hacer las cosas solo. Recuerda que cuando nace, quien lo alimenta al pequeñito son los padres, ¿no? Entonces, estoy explicando la C. Cuando nace el pequeñito, quien alimenta al pequeñito son los padres. A los 6 meses,
¿verdad? Son los padres. Al año, cuando ya puede comer solo, ¿sí? Al año, por ejemplo, a pesar que ya puede comer solo, con dificultad, los padres le dan la comida, ¿no? Pero hay un momento en el cual el pequeñito quiere comer solo, ya no quiere que tú le des su comida, quiere su propio cuchara, sí, quiere su propia cuchara, quiere su propio plato, ¿ya? Es más, cuando quiere ir al baño, solito agarra su vasín, se va a la esquina y se orina en su vasín. O sea, está experimentando la autonomía, o sea, solito. Él siente que ya puede cambiarse solo, que puede comer solo, que puede sentarse solo, que puede agarrar su vasín y solito se va al baño. Más o menos a los 3 años. Empieza a sentirse autónomo. Bueno, al final cuando come solo todo lo ensucia, ¿no? Ya no importa, pero siente que come solo, ¿verdad? Entonces, hasta el momento experimenta autonomía, pero en esa búsqueda de autonomía termina ensuciándolo todo a veces. Entonces la mamá le llama la atención y ¿qué cosa experimenta? Culpa. Por eso se llama autonomía versus culpa, porque busca esa independencia de elegir su propia ropa, de elegir su propia comida, ¿verdad? De irse al baño solo, pero al mismo tiempo algún desastre hace sin darse cuenta y experimenta culpa. Entonces, en la infancia, en la segunda infancia. Por eso que la clave es la C. Muy bien, chicos, la clave sería la C. Listo, a ver, por acá me están dando una duda, me dice profesora. Ah, sí, algunos experimentan. Claro, no es correcto comparar, eso sí, ¿no? En los pequeñitos no es correcto comparar. Los niños cuando aprenden a sumar o restar, chicos, no es correcto comparar. Profesora, pero a mí me da cólera porque yo a su edad ya sabía sumar. O mi primo ya sabía sumar. Entonces, recuerda que todos aprendemos, nuestro ritmo de aprendizaje es diferente en cada uno de nosotros. Algunos aprenden rápido, otros aprenden lentamente, por eso que no es bueno comparar. Así es, Zaira, pueden experimentar tristeza, envidia, frustración, si es que nosotros los llegamos a comparar, ¿verdad? Listo, pasamos a la pregunta 9. A un niño se le muestra un ramo de 10 tulipanes, ¿ya? Que es un tipo de flor. A un niño se le muestra un ramo de 10 tulipanes y se le muestra otro ramo de 5 rosas. O sea, se le muestra 10 tulipanes y luego se le muestra otro ramo de 5 rosas, solo que las rosas, a diferencia de los tulipanes, las rosas son más grandes, ¿ya? Son 5 rosas grandes. 10 tulipanes y 5 rosas grandes, ¿sí? Y luego le pregunta si hay más tulipanes o hay más rosas, debería ser, ¿no? Luego le pregunta si hay más tulipanes o hay más rosas. Si el niño responde que existen más rosas que tulipanes, entonces podemos deducir que podemos decir que su pensamiento se encuentra en la etapa, según Piaget, denominado, a ver, analicemos la pregunta 9. Nuevamente, ya chicos, para entenderlo. Análisis de la pregunta 9. Le presentan al niño 10 tulipanes y 5 rosas, ¿sí o no? Normalmente tú sabes que acá hay más. Obvio, ¿no? Acá hay más flores. O sea, acá hay 10 y en cambio acá hay 5. O sea, acá hay más flores, en cambio acá 5 rosas, menos flores, ¿verdad? Pero el pequeñito no es como nosotros, pues el pequeñito no se da cuenta, el pequeñito no sabe que acá hay más porque se está dejando llevar por el tamaño. Como las rosas son grandes, dice, ah, hay más rosas, dice. Él piensa que hay más rosas porque se deja llevar por el tamaño y no por la cantidad. Miren, cantidad 5 en cantidad 10. Obvio que 10 es más, ¿verdad? 10 tulipanes es más que 5 rosas, porque lo que le están preguntando es cuánto hay, ¿no? Entonces, el pequeñito cree, cuando le preguntan a ver dónde está, y luego le preguntan si hay más tulipanes o más rosas. Y el niño responde que hay más rosas, o sea, se está equivocando. Cuando se equivoca, chicos, y no se da cuenta, ese problema se llama centración. Cuando se equivoca y no se da cuenta, repito, ese problema se llama centración. O sea, no se da cuenta que acá hay más y acá hay menos. Y no se da cuenta justo porque solo se está centrando en una característica.
¿Y cuál es esa única característica que se está centrando? En el tamaño. O sea, por concentrarse en el tamaño, no se da cuenta que en cantidad esto es menos. Ese problema llamado centración, chicos, ese problema llamado centración, según Piaget, se presenta en la etapa del pensamiento llamado preoperatorio. Ahí que la respuesta es la letra D. En la etapa preoperatorio se presenta este problema llamada la centración. Así es, chicos. Entonces la respuesta sería la cuarta alternativa, Saori y Gómez. Tu respuesta está bien, es la cuarta alternativa. El audio, chicos, no se olviden desactivar su audio. ¿Ya? Ahora sí, vamos a continuar. Desactiva tu audio. ¿Alguien está con su audio prendido? Entonces, este problema llamado centración se aplica acá en el preoperatorio. Es un problema para el pequeñito, ¿no? Pero no es un problema para los adultos, porque mira, si un pequeñito te dice, hermana, dame propina, te dice, a esa edad, dame propina. A la edad de 4 añitos, 5 añitos, dame propina. Y hagan el siguiente experimento, ya chicos, cuando te pide propina, dale en una mano, dale una moneda de 1 sol y en otra mano dale varias moneditas de 10 céntimos. 5 moneditas de 10 céntimos. En una mano ofrécele una moneda de 1 sol y en otra mano ofrécele varias moneditas de 10 céntimos. A la edad de 4 o 5 años, pregúntale cuál de los dos quieres y cuál crees que va a querer. ¿La moneda de 1 sol o los 10 céntimos o las 5 moneditas de 10 céntimos? ¿Cuál crees que de los dos va a querer? Las moneditas, ¿no? Las moneditas. La de 10 céntimos, las monedas. ¿Y por qué? Tú pregúntale por qué. Te va a decir, es que ahí hay más, te va a decir. Tú le das esas moneditas de 10 céntimos, se va contento, se va feliz. Solamente 5 moneditas. En una mano 1 sol y en la otra mano ofrécele 5 moneditas de 10 céntimos. Tú, en el caso tuyo, tú sabes que 1 sol es más. Y las 5 moneditas son 50 céntimos, sabes que es menos. O sea, tú, si fueras tú, obviamente eliges la moneda de 1 sol, pero el pequeñito no sabe, o sea, por culpa de la centración no sabe. Tú le dices, ¿cuál quieres? Te dice las moneditas va a elegir las moneditas. Tú le das y se va a ir contento, feliz, mira, te dice, hermano, tengo plata, soy millonario, no te presto, todavía te dice, ¿no? Contento se va. Pero tú sabes que en realidad se está llevando poca plata, poco dinero. Es que la centración, lo mismo que las rosas, ¿ya? Y los tulipanes, la centración no le permite darse cuenta. Se deja llevar por el tamaño y en realidad no se da cuenta. En realidad no se da cuenta que la moneda grande vale más que las monedas pequeñitas. En este caso se deja llevar por la cantidad. En el caso anterior se deja llevar por el tamaño, ¿no? Entonces, ese problema, chicos, se llama centración. Pasamos a la pregunta 10. Las características cognitivas halladas en el estadio operatorio concreto permite que el niño exprese habilidades intelectuales, excepto, bueno, como me habla del operatorio concreto, chicos, el operatorio concreto es cuando entra la primaria. Cuando ya entra la primaria, el niño se encuentra en el estadio operatorio concreto. Entonces la pregunta es excepto, o sea, ¿cuál de todas estas cosas, cuál de todas estas alternativas no puede hacer? Sería la pregunta, ¿no? Excepto, o sea, todas estas alternativas el niño en la primaria sí lo hace, menos, excepto significa menos. Hay que elegir la que no hace en la primaria porque el estadio operatorio concreto coincide con la primaria, coincide con la niñez. O sea, ¿cuál de todas no hace? O sea, todas hacen menos uno, excepto. A ver, en la primaria puede realizar operaciones, sí, suma, resta, sí puede hacer operaciones. La A sí es correcto, la B. ¿Puede entender el punto de vista diferente al suyo? En la niñez sí, antes no podía, pero en la niñez sí. ¿Puede ordenar la sucesión temporal? Puede ordenar, la seriación es cuando ordena las cosas.
en este caso una secuencia temporal de la historia. La C sí. ¿Puede distinguir la realidad de las apariencias? También, todas puede hacer menos la última. La última dice pensar en supuestos. ¿Qué significa eso de pensar en supuestos? Zaira, está bien tu respuesta. Saori es correcto. Gabriela está bien. La última es la respuesta. Ya todas puede hacer menos pensar en supuestos. El pensamiento en base a supuestos se llama pensamiento probabilístico. Y el pensamiento probabilístico se logra en la adolescencia. De ahí que la respuesta es la última alternativa, ya que el pensamiento probabilístico se forma en la adolescencia, llamado esa etapa estadio formal. Los niños no pueden pensar en supuestos. En cambio, los adolescentes sí. A ver, ¿qué pasaría si un cometa choca nuevamente? Si un meteorito choca nuevamente el planeta Tierra, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si supuestamente, es un supuesto, o sea, un supuesto es que podría ser como también podría ser que no, ¿no? ¿Qué pasaría si supuestamente el ser humano no llega a reproducirse nunca más? ¿Qué pasaría? Nos extinguimos, claro, ¿no? Ya, tú puedes pensar en supuestos, ¿verdad, Aileen, Kevin? Todos nosotros podemos pensar en lo que podría pasar en el futuro. ¿Qué podría pasar si el ser humano llegue a respirar bajo el agua? Sería extraordinario, ¿no, profesora? Llegar a respirar bajo el agua, a ver qué pasaría. Me iría nadando hasta Europa, profesora. Ah, por el momento no, por la pandemia. Ya no, prohibido todo viaje a Europa, ¿no? Con las nuevas medidas, con las nuevas restricciones, prohibido viajes. Ya, pero supuestamente, si es que no hubiese todo este tema del virus, imagínate todo lo que harías si tú podrías respirar bajo el agua. Entonces, todos los adolescentes podemos imaginarnos el supuesto caso, ¿no? Eso se llama pensamiento probabilístico. Ocurre en los adolescentes, pero los niños no tienen pensamiento probabilístico. Si le decimos, a ver, niñito, ¿qué pasaría si llegaríamos a respirar bajo el agua? El niño de frente te va a decir, no, no se puede. Ya sé que no se puede, pero ¿qué pasaría si es que en un supuesto se podría? No, te dice, imposible, no, no se puede. Ya sé que no se puede, pero quizás, tal vez. No, te dice que no, ¿no? A ver, niño, ¿qué pasaría si tus padres se van? Bueno, es una pregunta feíta, pero ¿qué pasaría si le decimos si tus padres se van y nunca más regresan? Aparte de llorar, ¿qué te va a decir? No, ellos no se pueden ir. Yo les he dicho que no se pueden ir, no me pueden abandonar. O sea, ellos no pueden pensar en el supuesto. En cambio, nosotros sí. ¿Qué pasaría si nuestros padres, por ejemplo, nunca más regresan? Profesora, si mis padres nunca más regresan, caballero, tendría pues que trabajar y estudiar. Tendría que hacerme cargo de mis hermanitos. Si es que, ¿no? En el hipotético caso sucede esta posibilidad, este supuesto. Entonces, ese pensamiento, chicos, se llama pensamiento probabilístico, ¿ya? Muy bien, la respuesta es la E. Bien, vamos a quedarnos hasta la pregunta 11, cosa que puedan disfrutar su receso. Hasta la 11, ¿ya? Hasta ahí. El resto está con claves y así con las claves lo voy a subir al intranet para que luego puedan intentarlo ustedes y verificar sus respuestas. Ya hasta la 11. María, después de varios años, decide llamar a la casa de su comadre. Se queda sorprendida cuando en el teléfono contesta su hijo, que tiene aproximadamente 17 años. Y el hijo contesta con una voz gruesa y grave. El cambio en la voz del adolescente, bueno, generalmente el cambio de voz se da en la pubertad, ¿no? Pero María se sorprende porque, mira, su voz tiene una voz gruesa que se presenta en la pubertad, y si en la pubertad se presentó, se inició, obviamente en la adolescencia va a seguir con esa voz gruesa. De joven vas a continuar con tu voz gruesa, en el caso de los varones. Pero ese cambio en la voz, si tú sabes que los adolescentes, perdón, si tú sabes que los púberes cambian su voz a partir de los 10 u 11 años, ¿cómo se llama eso? Cuando ya sabes que a partir de cierta edad se presentan esos cambios.
Muy bien, chicos, se han lucido. Tomaya, ¿está bien tu respuesta? Zaira, Gabriela, ¿es correcto? Gómez, ¿es correcto? Está bien tu respuesta. Emily, la C. Muy bien, la maduración son todos los cambios biológicos que ocurren a una cierta edad. A los 10 u 11 años menstruamos. A los 12 o 13 años en los varones se presenta el cambio de voz. A los 50 años desaparece la regla, el ciclo menstrual. Al año y medio el pequeñito ya puede hablar. Entonces, esos cambios que tenemos en cada etapa de ciclo vital es producto de la maduración del cuerpo, de la maduración del organismo. Ya listo. Hasta ahí nos quedamos entonces, chicos. Me despido hasta la próxima semana, ¿ya? Cuídense hasta la próxima semana. Chau con todos. Chau, chicos. Gracias por su atención. Hasta la próxima.